chicos, bienvenidos a una nueva aventura de Yane por el mundo. Me encuentro en este momento en Berlín, Alemania. Y como podrán ver atrás de mí está Checkpoint Charlie, que fue uno de los pasos fronterizos más famosos del muro de Berlín entre 1945 y 1990. Y pues en ese momento estaba lleno de gente tomándose la foto, obviamente porque pues es uno de los lugares más importantes de Berlín, así como muchos otros. Pero para comenzar el día de hoy vamos a dar un recorrido por las zonas gratis de Berlín. Bueno, esa es una pequeña porción de la fila que se hace para tomarse la foto en el Checkpoint Charlie. Fíjense acá cómo se ve el ambiente y por todos lados hay lugares donde venden souvenirs. Acá a ese lado también venden souvenirs y es bastante interesante porque hay como 5 o 6 tiendas seguidas que los venden. Pueden conseguir camisetas, pueden conseguir postales, imanes, todo lo relacionado a Berlín, Alemania, a la guerra y sobre todo a lo más cercano, Checkpoint Charlie. Bienvenidos al Checkpoint Charlie. Bueno, he llegado aquí a la estación. Hay algo que quiero decir que me ha parecido bastante extraño. Prácticamente todas las personas se visten de negro. Yo no sé si es porque el ambiente es demasiado gótico, demasiado techno, pero sí, casi todo el mundo se viste de negro acá. Y pues lo interesante es que van todos serios por la calle, como con sus caras de no hablar con nadie, pero pues me parecen muy lindos los alemanes. Pues en general las personas, los niños, todos son muy lindos, pero se visten muy de negro y son muy serios. Y bueno, quiero mostrarles acá, estoy en este momento en la estación. No es muy difícil moverse en la estación de metro ni de tren. Creo que es bastante fácil con el Google Maps, porque pues simplemente tienes que ver aquí por lo menos en el mapa cuál es la estación correcta, y pues aunque los nombres son re raros, pues creo que se puede llegar sin mayor problema, puedes llegar. Y bueno, en este momento entonces voy a tomar el tren para ir a otro lugar. Y adicionalmente a eso quería decirles que tienen que validar siempre su ticket, porque pues nadie está pendiente realmente de si ustedes entran o no, pero pues les dan ese tiquecito acá que lo deben comprar en la máquina, y cada vez que ustedes lo validen les va a salir como la fecha y la hora en la que lo hicieron. Entonces si los llegan a parar, pues ya tienen validación de que pues estuvieron allí. Punto importante para que lo sepan y no los vayan a multar. Bueno, aquí tenemos una máquina para comprar los tickets. Fíjense que aquí tenemos el idioma, vamos a poner español. Yo les recomiendo que si van a estar 24 horas, pues seleccionen este. Tiene todas las rutas, pues a 10 euros. Y aquí le dan tarifa regular. Y miren que se puede pagar con esto, menos con 20 y de 50. Aquí simplemente van a colocar el dinero. Aquí en este que está acá, miren que es en verde, colocan el dinero. Les va a dar el ticket aquí, ¿sí? Y bueno, ya con eso pueden comprar el ticket para viajar. Cuesta 10 euros por persona. Yo no lo voy a comprar porque ya lo tengo, pero quería mostrarles para que no estén tan perdidos. Cada vez que vayan a agarrar el metro, tienen que tener el ticketcito y lo van a poner aquí en la maquinita. Y bueno, ahí sale validado. Tiene que sonar tac. Y ya ahora sí, pues nos vamos para la estación. Egal wie du alt bist, du wirst wieder staunen. Also komm mal mit mir hier einfach in die Gegenwart. Denke nicht an gestern, mach dir nicht das Leben hart. Wenn ich eines Tages gehe, dann will ich sagen, ich hab gedacht. Bueno, hemos llegado a ver este atardecer en la puerta de Brandenburgo, el cual representa un símbolo de paz sobre las armas y es uno de los lugares más importantes de Berlín. Y bueno,
obviamente lo hace mucho más especial el atardecer que tengo atrás de mí. En ese momento pues está lleno de gentes, hay muchas personas que pues están tomando las fotos desde diferentes ángulos, y creo que pues es un buen lugar para venir acá a conocer un poco de historia, y sobre todo pues es gratis, así que pueden venir, caminar, tomarse la foto, y hay muchos lugares alrededor y muchos hoteles que pueden pues aprovechar para también comer algo o pasar el rato. Y algo muy importante es que hay Applemans por todos lados, en los semáforos venden souvenirs de Appleman, y me parece bastante interesante que pues estén literalmente por todo Berlín, por toda Alemania, creo, en general. En ese momento entonces voy a seguir caminando a ver qué otras cosas consigo, a ver qué comida rica me impresiona de Berlín. Pero sin duda alguna pues esta es mi escena favorita con ese atardecer tan hermoso que tengo. Creo que voy a seguir dando una vuelta más, disfrutar del paisaje, disfrutar del atardecer, de la noche, y espero que puedan venir para disfrutar un poco de Berlín, porque sí tiene muchas cosas interesantes que ver. Bueno, esa es una etapa muy común en Berlín, y es que esa señora te da las flores y obviamente después tienes que cobrársela cuando las agarres, ya no hay marcha atrás, tienen que agarrarla. Fíjense que ahí él le está dando las flores, pero bueno, ya saben ya que es una estafa porque igual tienen que darle dinero, no es gratis. Y por experiencia propia, porque aquí está mi flor me estafaron, pero aquí está. Bueno, para que sepan, las señoras esas no regalan las flores, las venden. Bueno, ya me tomé mi respectiva foto, así que ya me voy. Voy a tratar de ver si puedo llegar al muro de Berlín, si no quedará en una próxima visita de Llano por el mundo en Berlín. Pero es que está haciendo demasiado frío, la verdad. Creo que está bastante insoportable el frío. Entonces, además que tengo muy poco tiempo y tengo que descansar porque el día de mañana salgo para Ámsterdam. Sale a las 6 de la mañana, entonces ya tengo que estar saliendo a las 5, entonces tengo por lo menos que descansar algo, por lo cual creo que si no me da tiempo de ir al muro, entonces creo que iré a comer algo y de una vez al hotel. Así que bueno, si quieren conocer Berlín, les recomiendo primero que vengan muy bien abrigados en invierno, y segundo, que salgan muy temprano para poder conocer, porque pues yo llegué aproximadamente como a las realmente como a las 12 del mediodía a conocer, entonces pues ahí se me fue todo el tiempo en ir al hotel, regresar, salir, entonces es tiempo valioso que sirve para conocer. Y bueno, yo voy a buscar entonces algo que comer, y vamos entonces a ver qué otras cosas se pueden hacer en Berlín. Acá es obviamente probar la salchicha alemana. En este caso, miren esta comida que acabo de pedir. Pues obviamente todos los viajeros pues en algún momento vienen a pedir esa delicia. Son papas fritas, le echaron salsa de tomate encima, pues le echan la salsa a gusto, y pues obviamente aquí está la salchicha. Vamos a probarla. La salchicha en sí tiene muy buen sabor, creo que está muy rico para el sabor que tiene. Y bueno, esto costó 8 euros. En este momento pues hay fueron dos salchichas pues en un mismo plato con las papas, y salió en 8 euros. Y bueno, aquí adicional pedí esa cerveza, se llama Berliner Kiel. Es una Pilsener. Y bueno, obviamente había que probar la cerveza aquí en Berlín también para probar cómo era. Así que vamos a darle un trago para pasar la salchicha, para no atragantarnos una salchicha. Está fuertecita, pero sí está rica. Creo que también es otra de las cosas que tienen que probar aquí. Al menos se pueden emborrachar en Berlín.
aquí con tanto tecno. Y bueno, creo que bueno, este es un muy buen plato para comer aquí en Berlín. Al menos es el plato con 2 salchichas alemanas, papas, salsa de tomate y bueno, provechito. Aunque el recorrido fue muy corto en Berlín, hay muchas cosas que puedes hacer. Solamente debes tener el tiempo y la disposición para hacerlo. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita para más videos de Jane por el mundo. Hasta un nuevo video, my travelers.